Imagina Siberia hace 90.000 años. Un mundo helado donde los vientos aúllan como lobos y los bosques de coníferas se inclinan bajo el peso de la nieve. Allí, entre montañas cubiertas de hielo, se abre una grieta en la roca, la cueva Denisova. A primera vista, no es más que un refugio oscuro, pero en sus paredes y en su suelo se esconde un secreto que cambiaría para siempre nuestra visión de la humanidad. En aquel entonces, la Tierra no era dominio exclusivo de Homo sapiens. Otros linajes humanos habitaban el planeta, los neandertales fuertes y robustos, que se extendían por Europa y parte de Asia. Y los denisovanos, un pueblo enigmático adaptado a las alturas y a los fríos extremos de Asia Central. Durante miles de años coexistieron en regiones cercanas, cazando, encendiendo hogueras y levantando campamentos bajo los mismos cielos estrellados. La cueva que hoy lleva el nombre de Denisova fue testigo de esos encuentros. Era un refugio contra las ventiscas, un lugar donde se encendían fuegos para cocinar carne de mamut o trabajar herramientas de piedra. En la penumbra, generaciones de neandertales y denisovanos entraron y salieron dejando fragmentos de su paso, dientes, huesos, adornos, carbón. Y sin embargo, lo más sorprendente no fue encontrar esos restos, sino lo que reveló la ciencia miles de años después. En este escenario helado bajo la oscuridad de una cueva perdida en Siberia, ocurrió algo extraordinario. Dos mundos humanos, separados por la evolución, se cruzaron de la manera más íntima posible. El resultado fue una niña que nunca conoció su importancia, pero cuyo ADN contaba una historia imposible, mitad neandertal, mitad denisovana. Su nombre es Deni, y su existencia nos recuerda que la humanidad no fue una línea recta, sino una red entrelazada de encuentros, mezclas y desapariciones. La cueva no guarda solo huesos, guarda el testimonio de un amor, o quizá de una alianza, que unió dos humanidades distintas. El hallazgo de Deni cambiaría para siempre la manera en que entendemos nuestro origen, porque si hace 90.000 años un neandertal y un denisovano pudieron unirse, ¿qué nos dice eso sobre nosotros, sus descendientes? ¿No es inquietante pensar que en cada célula de nuestro cuerpo aún late la historia de aquellos encuentros en la cueva de los fantasmas? Imagina dos mundos humanos acercándose en la penumbra de un bosque siberiano. Por un lado, una mujer neandertal fuerte de huesos anchos y músculos poderosos, acostumbrada a sobrevivir en los valles helados de Europa y Asia Occidental. Por otro lado, un hombre denisovano robusto con rasgos distintos, adaptado a las montañas y a las altitudes imposibles del Asia Central. Durante miles de años, sus pueblos habían vagado por territorios cercanos, pero raramente se cruzaban. Y sin embargo, aquella vez lo hicieron. No sabemos si fue una unión pactada entre clanes, un encuentro fortuito durante la caza o el resultado de alianzas en tiempos difíciles. Lo cierto es que en ese contacto nació algo extraordinario, una niña, la primera evidencia directa de un híbrido de primera generación entre dos especies humanas distintas. Los científicos la llaman Deni, y aunque nunca conoció su destino, su breve vida dejó un legado inmenso. Un fragmento de su hueso hallado en la cueva Denisova, miles de años después, reveló con claridad sorprendente: su madre era neandertal, su padre denisovano. Dos linajes que se habían separado hacía más de 400.000 años, unidos de nuevo en un solo cuerpo. Imagina a Deni jugando en la entrada de la cueva con ojos curiosos que miran a un mundo compartido por lobos, mamuts y bisontes. Para su clan quizá era una niña más. Para nosotros es la prueba viviente de que las fronteras entre especies humanas nunca fueron tan rígidas como pensábamos. Este hallazgo derrumbó viejas ideas. Durante mucho tiempo creímos que los linajes humanos estaban separados, que se miraban a distancia sin mezclarse. Pero Deni nos demuestra que hubo encuentros íntimos, que la historia de la humanidad fue un tejido de cruces y mezclas. Su existencia es un recordatorio poderoso. La diversidad no fue un obstáculo, sino un puente. Los neandertales y los denisovanos, en lugar de permanecer aislados, encontraron formas de unirse. Y esa unión aún resuena en nosotros, porque fragmentos de su ADN siguen vivos en poblaciones modernas de Asia y Oceanía. Lo imposible se volvió real hace 90.000 años en una cueva perdida. Deni es la voz silenciosa de un pasado donde lo humano no tenía una sola forma sino muchas. ¿No es asombroso pensar que una niña olvidada por la historia guarda en sus huesos la clave de nuestra propia identidad
Imagina un laboratorio moderno miles de kilómetros y miles de años lejos de la cueva siberiana donde Denny vivió. Sobre una mesa estéril, los arqueólogos colocan un fragmento óseo de apenas 2 centímetros tan pequeño que podría confundirse con una astilla. Nadie sospechaba que aquel pedazo insignificante contenía un secreto capaz de sacudir la historia humana. Cuando el equipo de genetistas extrajo el ADN, los resultados fueron desconcertantes. El análisis mitocondrial mostró que la madre era neandertal. Todo parecía lógico, pues ya se habían encontrado restos de esa especie en la misma cueva. Pero el ADN nuclear reveló algo inesperado: el padre pertenecía a otra humanidad, los denisovanos. Era la primera vez que se confirmaba de manera irrefutable la existencia de un híbrido de primera generación entre dos especies humanas distintas. El impacto científico fue inmediato. Hasta entonces, se sabía que había mezcla genética entre sapiens neandertales y denisovanos, pero siempre se había inferido a partir de pequeñas fracciones de ADN en poblaciones modernas. Con Denny, en cambio, la prueba estaba en un solo individuo con mitad de su herencia de un linaje y la otra mitad del otro. Imagina la emoción de los investigadores al leer las secuencias genéticas en sus pantallas. En lugar de un linaje puro, vieron un mosaico: 2 mundos humanos separados por cientos de miles de años de evolución, unidos en el cuerpo de una niña que vivió y murió sin saber su trascendencia. Este hallazgo no solo revelaba la unión entre neandertales y denisovanos, sino que también derribaba la idea de que cada especie humana vivió aislada. La prehistoria fue un entramado complejo de encuentros, mezclas y adaptaciones. Lo que para nosotros es un descubrimiento revolucionario, para ellos fue simplemente parte de la vida: encontrarse, unirse, sobrevivir. El pequeño hueso de Denny nos recuerda que la ciencia puede cambiar nuestra visión del mundo a partir de los fragmentos más humildes. Lo que parecía un trozo olvidado resultó ser una cápsula del tiempo con una historia imposible. ¿No es increíble pensar que la clave de nuestro pasado pudo estar escondida en un pedazo de hueso que cualquiera habría pasado por alto? Imagina el mapa del viejo mundo hace más de 100.000 años. En Europa y parte de Asia Occidental, los neandertales dominaban el paisaje. Eran fuertes, de cráneos alargados y cuerpos robustos capaces de resistir inviernos implacables. Sus manos tallaban herramientas, musteriense, encendían hogueras y enterraban a sus muertos con flores, demostrando una sensibilidad que durante mucho tiempo les fue negada. Más al este, en Asia Central y las tierras altas del Tíbet, habitaban los enigmáticos denisovanos. Aunque sabemos poco de ellos en términos físicos, su ADN revela que eran igualmente poderosos. Estaban adaptados a respirar en altitudes extremas y probablemente tenían piel oscura, ojos marrones y cuerpos resistentes al frío. Sus genes, aún presentes en los tibetanos y en los pueblos de Oceanía, son testimonio de su extraordinaria capacidad de adaptación. Durante miles de años, estos dos linajes evolucionaron separados. Sus caminos divergieron hace unos 400.000 años, cuando compartieron un ancestro común. Mientras los neandertales perfeccionaban su vida en los bosques europeos y las estepas heladas, los denisovanos se expandían hacia el corazón de Asia. Cada uno construyó su propio mundo, sus propias formas de supervivencia. Y sin embargo, hubo momentos en que esos mundos se superpusieron. La cueva Denisova fue uno de esos lugares. Allí, los descendientes de dos ramas distintas del árbol humano coincidieron bajo el mismo techo de piedra. Compartieron el espacio, tal vez intercambiaron herramientas, historias y miradas. De esa convivencia nació algo inesperado: una niña llamada Denny, hija de madre neandertal y padre denisovano. Imagina la paradoja: 2 linajes que llevaban cientos de miles de años separados se reunían de nuevo en el cuerpo de una niña que jugaba entre hogueras y herramientas de piedra. Denny era la prueba viviente de que la humanidad no es una serie de compartimentos cerrados, sino una red de encuentros. Este contraste entre mundos nos enseña una lección profunda. Lo que parecía separación absoluta era en realidad una frontera porosa. Allí donde se cruzaban caminos, la diversidad florecía. Y Denny es el símbolo perfecto de esa diversidad. Los neandertales y denisovanos no solo coexistieron, se mezclaron, se amaron, y en esa unión dejaron una huella que aún late en nuestro ADN. ¿No es conmovedor pensar que la historia de la humanidad se escribió tanto en los encuentros como en las diferencias? En 2012, un equipo de arqueólogos volvió a excavar en la cueva Denisova.
Entre huesos de animales y restos dispersos, apareció un fragmento que parecía insignificante, un pedazo de hueso de apenas 2 centímetros. Podría haberse confundido con cualquier esquirla rota por el tiempo. Sin embargo, aquel fragmento contenía un secreto capaz de transformar la prehistoria. En el laboratorio, al secuenciar el ADN, los investigadores quedaron perplejos. La mitad del genoma pertenecía a un neandertal, la otra mitad a un denisovano. No era un rastro lejano de mestizaje, era la primera prueba directa de un híbrido de primera generación. Una niña hija de 2 mundos distintos había dejado su huella en ese fragmento. El hallazgo confirmó lo que hasta entonces era solo sospecha: los encuentros entre especies humanas no eran excepcionales. La prehistoria no fue una lucha de linajes aislados, sino una red viva de mezclas. Imagina la emoción en el laboratorio. Cada secuencia genética proyectaba una historia olvidada, la de una niña que vivió hace 90.000 años y que sin saberlo sería la clave para reescribir nuestra historia. ¿No es increíble pensar que un trozo de hueso pudo cambiar para siempre la forma en que entendemos quiénes somos? Deni, como fue bautizada, no era un símbolo para su gente. Era simplemente una niña. Quizá jugaba con piedras a la entrada de la cueva, quizá escuchaba historias alrededor del fuego. Pero su existencia era extraordinaria. Llevaba en su cuerpo la unión de 2 humanidades que habían caminado separadas durante cientos de miles de años. Los análisis mostraron que su madre era neandertal, adaptada a los bosques y al hielo de Europa. Su padre denisovano descendía de pueblos robustos que habitaban Asia. En Deni, esos 2 linajes se reencontraban. Imagina a esa niña creciendo bajo la mirada de ambos clanes. Para unos, representaba el lazo con lo desconocido. Para otros, la promesa de supervivencia. En ella se unían habilidades, adaptaciones y memorias. Su sangre era un puente entre mundos. La ciencia nos recuerda que Deni no fue una excepción. Su existencia prueba que los humanos antiguos buscaban conexiones más allá de sus fronteras. Y gracias a eso, hoy llevamos en nuestras células fragmentos de esas uniones. ¿No te conmueve pensar que la diversidad humana nació de niñas como Deni, que unieron mundos con su sola existencia? ¿Cómo sabemos tanto de una niña que vivió hace 90.000 años? La respuesta está en la ciencia. El ADN extraído de su hueso permitió reconstruir no solo sus orígenes, sino también la historia de las especies que la engendraron. El análisis reveló que los neandertales y denisovanos compartieron un ancestro común hace más de 400.000 años. Desde entonces, habían evolucionado en rutas distintas, pero sus caminos no estaban completamente separados. En lugares como Siberia, sus territorios se solapaban, permitiendo encuentros como el que dio origen a Deni. La paleogenética, una disciplina que parecía ciencia ficción hace unas décadas, abrió la puerta a esta revelación. Cada marcador genético era como una palabra escrita en un idioma olvidado. Y al descifrarlo, los científicos leyeron la historia de un mestizaje profundo y continuo. Deni se convirtió en la primera prueba directa de que los linajes humanos se cruzaban. Y ese descubrimiento cambió la forma en que entendemos nuestra identidad, no como un árbol de ramas aisladas, sino como un bosque entrelazado. ¿No es fascinante que la tecnología moderna nos permita escuchar las voces de quienes vivieron hace decenas de milenios? Deni no está sola en la historia. Aunque es la prueba más clara, otros restos muestran que los neandertales, denisovanos y sapiens se mezclaron en múltiples ocasiones. La humanidad es un mosaico de encuentros. Los pueblos de Oceanía conservan hasta un 5% de ADN denisovano. Los europeos tienen rastros neandertales. Los tibetanos respiran mejor en las alturas gracias a un gen heredado de denisovanos. Cada rasgo es un recuerdo genético de un encuentro ancestral. Imagina ese mundo antiguo, cuevas donde diferentes humanidades compartían fuego, territorios donde se mezclaban estrategias de caza, alianzas que unían clanes distantes. El mestizaje no fue excepción, fue norma. Deni es el rostro más claro de ese mosaico. En ella se ve lo que somos: una mezcla, una fusión de humanidades que sobrevivieron gracias a su diversidad. No deberíamos dejar de vernos como una especie pura y reconocernos como herederos de todas las humanidades. El caso de Deni es mucho más que una curiosidad científica. Nos enseña que la diversidad y la mezcla fueron la clave de nuestra supervivencia. Si las especies humanas se hubieran mantenido aisladas, quizá ninguna habría resistido los cambios climáticos, las enfermedades o la competencia. La unión de genes permitió que las adaptaciones se compartieran.
Los sapiens heredaron defensas inmunológicas de neandertales y denisovanos, así como la capacidad de sobrevivir en entornos extremos. Nuestra especie no venció por ser más fuerte, sino por ser más flexible y mestiza. Imagina lo que eso significa hoy, en un mundo donde a menudo levantamos muros y fronteras. La historia de Denny nos recuerda que lo que nos salvó fue la mezcla, la cooperación y la unión. No es hora de aceptar que nuestra verdadera fuerza está en lo que compartimos, no en lo que nos divide. Denny murió joven y nunca supo lo que representaba. Para su clan fue solo una niña más, quizá querida, quizá cuidada como cualquiera de los suyos. Pero miles de años después su pequeño hueso cambió la historia. Hoy sabemos que la humanidad no fue una línea recta. Fuimos un coro de voces neandertales, denisovanos, sapiens y otros linajes desaparecidos. Todos se cruzaron, se mezclaron y dejaron su huella. Denny es el símbolo de esa verdad, que somos hijos de la diversidad. En cada célula de nuestro cuerpo late la memoria de aquellos encuentros imposibles. No somos una sola especie pura, somos un tejido de humanidades entrelazadas. Al mirar el futuro, su historia nos invita a recordar que lo que nos define no es la separación, sino la unión. ¿No es inspirador pensar que el legado de una niña olvidada nos enseña la mayor lección sobre quiénes somos